Buenas tardes, hoy estamos en el programa El Cuarto de Hora con el cirujano plástico en Medellín. Esta tarde estamos con el doctor Jairo Alberto Patarroyo, cirujano plástico de la Universidad de Antioquia, y vamos a hablar con él un poco sobre la cirugía mamaria. Buenas tardes, doctor Patarroyo. Sí, muy buenas tardes. Doctor Patarroyo, cuéntenos qué procedimientos realiza un cirujano plástico en la mama. Bueno, los procedimientos en la mama los podemos dividir en dos grupos grandes. En el primer grupo podemos hablar de todas aquellas pacientes que tienen una inconformidad por un déficit de tejido, y en el segundo grupo podemos hablar de los pacientes que es todo lo contrario, que tienen antes un mayor volumen de tejido y quieren reducirlo. En el primer grupo, que son aquellas pacientes que tienen un déficit de tejido, cuando es solo el déficit de tejido, utilizamos procedimientos de aumento. Existen varios reportados, pero el que más utilizamos es el aumento con la utilización de implantes. Ya a las pacientes que tienen un déficit de tejido, pero que también tienen un descenso importante o les sobra la piel, para esas pacientes hay unas técnicas de levantamiento, de recorte de ese exceso de piel, y también nos apoyamos en el implante para dar una mejor forma a la mama. Ya en el segundo grupo grande que les contaba, de esos pacientes que tienen un exceso de tejido, en esas pacientes hay unas técnicas de reducción en las cuales retiramos parte o gran parte de todo ese tejido que está en exceso y armamos nuevamente la mama dándole una forma bonita y una forma natural. Nos queda claro entonces que existen dos grandes grupos, uno que consiste en aumento de la glándula mamaria y otro en reducción del volumen. Nos llega a nuestra página en internet cirujanosplásticos.en-medellín.info con mucha frecuencia una pregunta de las personas que nos visitan, y es si existen métodos diferentes a la silicona de lograr un aumento de la glándula mamaria. ¿Esto es posible, doctor Patarroyo? Bueno, está descrito la utilización de métodos que producen vacío y que ese vacío hace que haya un crecimiento de la mama, pero es muy engorroso el dispositivo que se utiliza para eso, lo cual ha hecho pues que no se utilice. También se puede utilizar la inyección de grasa, pero hay una dificultad grande, y es que esa grasa con el tiempo puede formar calcificaciones, y esas calcificaciones pueden simular un cáncer incipiente de la mama. Entonces se utiliza en Estados Unidos, aquí para ciertos pacientes lo podemos utilizar, pero siempre nos tenemos que apoyar en un radiólogo con mucha experiencia para que sea capaz de detectar si la calcificación que se produjo es por la inyección de la grasa que se puso o porque realmente el paciente tiene alguna enfermedad. Y también en las pacientes que tienen una cantidad de tejido suficiente, podemos con ese mismo tejido hacer como una especie de implante con el mismo tejido del paciente y dar la forma más bonita para la mama. Perfecto, doctor Patarroyo. Ahora entrando en el tema de los implantes, otra pregunta que nos llega con frecuencia a nuestro sitio web es ¿qué tipos de implantes mamarios existen? Bueno, entonces los implantes también se dividen en dos grandes grupos, los implantes de solución salina y los implantes de silicona. Los implantes de solución salina se utilizan mucho cuando uno necesita aumentar el tejido de forma progresiva. Es por lo tanto que los utilizamos más que todo en la parte de reconstrucción. Desde el punto de vista estético tienen dos desventajas muy grandes, que son: la primera, que con el tiempo se va perdiendo volumen dentro del implante, entonces la paciente va perdiendo volumen en el tiempo, y el segundo es que estos implantes no tienen la consistencia que tiene la silicona, y por lo tanto esas mamas van a parecer un poco más blandas cuando hay una palpación. El segundo grupo de implantes son los implantes hechos con silicona, que son los ampliamente utilizados, y con la silicona es obviamente una silicona médica, no es una silicona industrial, y esa silicona médica tiene diferentes grados de dureza. Entonces el implante va a tener una estructura externa o una capa, que la mayor parte de las veces utilizamos una capa rugosa que le da la capacidad al implante de interactuar mejor con el cuerpo, y también disminuye la aparición de la famosa contractura capsular o encapsulamiento que se conoce comúnmente en la calle. Entonces, al utilizar esos implantes que tienen esa superficie rugosa, esa probabilidad de que se produzca esa contractura va a ser más baja.
Ya con respecto a la silicona que está rellenando el implante, hay de diferentes grados de cohesividad, es decir, de diferentes grados de dureza, y dependiendo a la paciente y a los tejidos, puede uno utilizar uno u otro tipo. Y en cuanto a ese nivel de dureza, el resultado final cambia dependiendo de si es un grado alto o un grado bajo de dureza. Sí, en las mamas casi siempre preferimos implantes de alta densidad, pero también dependiendo las características del paciente, sobre todo de los tejidos, de la piel y de la mama, uno puede en ocasiones utilizar algún otro tipo de densidad. Bueno, doctor Patarroyo, ahora, ¿qué tal si hablamos acerca de qué características debe tener un buen implante mamario? Bueno, los implantes que utilizamos actualmente son principalmente de Europa, de Francia y de Estados Unidos. Cada país tiene unos organismos de salud que regulan y vigilan que estos implantes estén fabricados de forma adecuada. Para el caso de los implantes americanos, que son los que más utilizamos, la entidad que los regula se llama la FDA y esa entidad vela porque los implantes sean realizados con silicona médica y que el proceso de manufactura o de realización del implante cumpla con unas normas estrictas y así se pueda dar un buen producto. Ya a nivel de Colombia, el INVIMA es el agente regulador de esos implantes y el INVIMA también procura hacer una vigilancia exhaustiva de que los implantes cumplan las características que dicen que cumplen. ¿Y en qué concepto tiene usted los implantes provenientes de Europa? Hay buenas casas comerciales también de Europa. Hubo un problema pues desafortunado con PIP que era francés, pero igual ya se resolvió esa dificultad, pero dependiendo de la casa también hay un sistema de regulación europeo que también es muy estricto y que también se utiliza con cierta frecuencia en la ciudad. Bueno, y para terminar, ¿qué tal si hablamos un poco de cuánto tiempo se debe dejar un implante mamario? Las casas comerciales casi que pudieran garantizar que el implante que ellos diseñan tienen una garantía a largo plazo, pero estos mismos entes reguladores que estamos hablando sugieren o proponen que la vida útil de un implante sea alrededor de 5 años. Igual lo que uno ve en la práctica es que si la paciente hace una contractura de forma temprana, pues irremediablemente habrá que cambiar el implante. Pero si la paciente no hace contractura y no tiene un proceso de descenso de los tejidos con el tiempo, puede durar hasta 10 o 15 años con el mismo implante. Igual en la medida en que las pacientes van teniendo embarazos, van teniendo lactancia y van pasando los años, pues la mama también va a sufrir los cambios producto del envejecimiento y esos cambios producto del envejecimiento van a hacer que requieran de técnicas diferentes y también que requieran en cierto punto cambiar del implante que ya tienen. ¿Y cuántas veces virtualmente se podría cambiar un implante? Todo depende de la necesidad y la expectativa que tiene la paciente. Hay pacientes que tienen muy poco tejido glandular, que se operan muy jóvenes y los implantes le duran mucho tiempo, como hay pacientes que en la medida en que van teniendo sobre todo embarazos y lactancias, la mama va sufriendo cambios producto de estos fenómenos y por lo tanto hay que hacer procedimientos adicionales que obligan en ocasiones a hacer cambios también del implante. Bueno, doctor Patarroyo, muchas gracias por acompañarnos hoy en el cuarto de hora con el cirujano plástico en Medellín. Recordemos que este es un programa desarrollado por cirujanos plásticos en Medellín.info y esperamos tenerlo próximamente hablando de otros temas de importancia en cirugía plástica. Muchas gracias, doctor Patarroyo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.